Hola, ¿qué tal? Estamos en Ojalá. Ojalá es Ojalá Multimedia. Estamos en Ojalá Instagram, Ojalá YouTube, Ojalá Facebook, Ojalá en todas las redes sociales. Estamos Twitter también, etcétera. Y bueno, estamos aquí con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud de la República Dominicana, especialista además en salud pública, porque queremos conversar un tanto sobre todo lo que ha representado el coronavirus, el SARS-CoV-2 o COVID-19, como se le llama también, el coronavirus, porque sabemos, claro, toda la tristeza que ha provocado en el mundo, toda la tragedia, la cantidad de infectados, millones de personas infectadas, millones de personas sufriendo además las consecuencias, las secuelas de esa infección. Y otros que, bueno, lamentablemente han muerto. Estamos hablando de probablemente mucho más de 1 millón ya de muertos, 2 millones de muertos. Solamente en los Estados Unidos estamos hablando de mucho más de 300.000 muertos, y ayer escuchaba que en la India va por el mismo camino y así por el estilo. Pero bueno, pensamos a veces en todo esto, pero hay otras cosas que vienen con el coronavirus y sobre las cuales podemos reflexionar. ¿Y quién mejor que el doctor Rafael Sánchez Cárdenas para que reflexionemos con ella? Por ejemplo, el papel de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en esto y en cualquier otra pandemia, doctor. Nos gustaría oír su opinión sobre ese indispensable papel que juegan instituciones como la OMS o OPS en momentos como estos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ramón. Un placer estar en Ojalá y sobre todo de llevar un poco de orientación a la ciudadanía dominicana que, como sabemos, al igual que prácticamente todas las sociedades en el mundo, están pasando por un momento estelar. La Organización Mundial de la Salud es, desde prácticamente la fundación de la ONU, uno de sus dependencias, centrada y especializada en el tema de la salud, como su mismo nombre lo dice. Es la dependencia de la Organización de Naciones Unidas, responsable del tema salud, y simultáneamente, junto con la Organización Panamericana de la Salud, que se fundó mucho antes de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, llevan a cabo la orientación, la guía, la colección de las informaciones más actualizadas y más, digamos, verificada acerca de información científica, comportamientos, en fin. Es el gran orientador de Naciones Unidas para el tema de la salud. Y además es el nicho apropiado para la acción multilateral de los estados en la respuesta a desafíos como este del COVID-19 que hoy nos abate. De modo pues que con estas organizaciones creo que han hecho un gran aporte a la humanidad en toda su existencia y están llamados a jugar todavía papeles más importantes, sobre todo a partir de la resolución que ha de producirse de este tema del COVID-19, que no será igual ni distinto a como ha pasado anteriormente con epidemias previas y en las cuales, lógicamente, la humanidad, a pesar de los daños, las muertes masivas que se han producido, ha salido de esas pandemias y ha reencauzado, incluso yo diría, con respuestas verdaderamente inteligentes y bravías, guiadas por el pensamiento y la inteligencia, y finalmente en el siglo XX, sobre todo con la ciencia. Y yo creo que estos son elementos claves que hoy tenemos que seguir tomando en cuenta todo esto. La peste de los 18
dio paso inmediatamente a una respuesta humana que se expresó con la Ilustración. La peste bubónica del siglo XIV posteriormente trajo consigo el Renacimiento, lo que significa que en cada una de estas grandes afecciones a la humanidad, esta ha respondido desde la cultura, desde el pensamiento, desde la inteligencia y el conocimiento, abriendo puertas a la esperanza, a la sanidad y a las perspectivas de crecimiento y progreso que hemos tenido en estos siglos. Sin embargo, doctor Sánchez Cárdenas, lo que vimos fue recientemente la respuesta de Estados Unidos fue abandonar la OMS. El presidente Donald Trump se salió de la OMS y sabemos ya cuál es el resultado de eso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que en algún momento por este mismo medio, de Ojalá Multimedia, escribí algunos señalamientos con relación a la negociación bilateral que se hizo con la empresa AstraZeneca que hizo el país y en el que llamaba la atención a que la República Dominicana, siguiendo el COVAX, pudiera expandir su participación, pero siempre mediante la guía y la asociación de organismos multilaterales que deben ser para países pequeños el refugio natural para la respuesta. Ahora que tenemos vacuna, incluso como que ya se están instalando como la de Pfizer, lo que estamos mirando es que los países poderosos son los primeros que están, desde luego, beneficiándose de esta, y nosotros estamos en el andén esperando el tren que llegue con las vacunas para el pueblo dominicano. Así es que somos de opinión de que la conducción de la política sanitaria internacional se haga con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud como garantía y acompañante que siempre ha sido uno de nuestros mejores soportes en la conducción de la sanidad y de la salud pública en la República Dominicana. Doctor, como nunca antes, y esto hay que decirlo así, con ese nunca bien grande, la ciencia había estado en disposición de dar respuesta, en condición más bien de dar respuesta a lo que está ocurriendo. Hemos visto cómo la ciencia ha respondido y cómo en tiempos récord se han producido 4, 5, 6 vacunas. Ya aquí al lado nuestro, hasta en Cuba, tienen 3, 4 candidatos vacunales, ya como ellos les llaman, ¿no? Es decir, nunca antes la ciencia había estado en condiciones de responder de esta manera a una amenaza como esta. ¿Qué opinión le merece? Bueno, una de las cosas que precisamente caracterizó el siglo XX fue el extraordinario desarrollo de la revolución científica, que se acompañó ya al final del siglo XX con el surgimiento de nuevas tecnologías que hacían más fácil, es más, cambiaron el paradigma de la investigación científica, de tal manera que el viejo investigador peludo, barbudo, que vivía solo y basado en su genio, producía los grandes descubrimientos. Ya hoy es imposible concebir que no sea mediante equipos científicos de teams de investigación para conducir todos estos procesos que conducen a la resolución. Si bien es cierto que esta es una de las armas principales que tenemos, hay que tomar en cuenta de que el acervo científico ya creado por el ser humano es el que ha permitido ir reduciendo los tiempos para la producción y generación de vacunas. Por eso vemos que, contrario a las vacunas anteriores que se tomaban 5, 10, 15, 20 años y algunas que nunca se han logrado, esta vez se han tenido vacunas prácticamente en un año. Ya estamos mirando resultados que la ciencia ha podido aportar para la solución de este problema del COVID-19. De modo pues que en la reflexión, digamos, post-COVID, que habrá que el mundo iniciar para reorganizar de nuevo la convivencia humana, pues tendrá una parte importante la ciencia.
pero no solamente la ciencia, sino también la cultura, porque lo que el COVID ha traído es no solamente la lesión a uno de los rasgos principales de la humanidad, como lo es la sociabilidad. El COVID ha obligado a romper con esta característica humana, a aislar a la gente, a separar los seres humanos, las familias, y a mantener distancias, cuando lo natural de la humanidad es justamente todo lo contrario. El COVID, igual que las pandemias anteriores, pues sencillamente plantean un nuevo problema de la cultura y la civilización, que debe pasar por una nueva gobernanza, porque uno de los temas que plantea el COVID es: los hombres tenemos, al fin y al cabo, me refiero a la humanidad, entender que la naturaleza constituye y tiene una fuerza especial y autónoma con la cual vamos a estar lidiando permanentemente, y que a partir de ahora hay que prestar a ese pequeño mundo de los virus y las bacterias una atención y una inversión mucho mayor, con fines de las previsiones que se están haciendo de nuevos virus, nuevas potencialidades de microorganismos para desarrollar nuevas enfermedades, nuevas epidemias, nuevas pandemias que siempre han estado acompañándonos. Pero ahora, con esta disponibilidad de la ciencia, creo que es un recurso al cual la nueva gobernanza tiene que prestar atención en cómo lidiar con la micronaturaleza que hoy se ha convertido en la pandemia COVID-19. Importante, doctor, hacer saber o llamar la atención sobre un hecho que a mí me parece capital también, junto con estos que hemos estado observando, y es que esta vez no hay una potencia, un país, un equipo científico que se sale con la suya y dice: hey, la vacuna la tengo yo. No, estamos viendo que todas esas vacunas ya pueden ser prácticamente utilizadas, y podrán ser las que aún no lo estén. Pronto estarán al servicio de la humanidad. Antes era una casa la que decía: esta la controlo yo, esta soy yo, y cuando dentro de 10 años yo saque los cuartos que invertí, entonces le libero esto a la gente. Ahora estamos por primera vez con la Sputnik 5, con Pfizer, con AstraZeneca, con Moderna, con no sé cuánto. O sea, es decir, no hay una sola casa, no hay un monopolio. El COVID-19 ha permitido también que se rompan los monopolios en este sentido. Me parece a mí. ¿Qué le parece a usted? Bueno, justamente por eso decía, muchos países han desarrollado las capacidades de investigación biotecnológica y microbiológica, y a partir de esto, pues, se han potencializado los países, las casas que se dedican a este proceso de generación de medicamentos y de vacunas. Lo que estamos mirando nunca se había presentado. Es más, puedo decir que las últimas 7 vacunas, 6, tengo entendido, la produjo Merck. De manera que esto nos da una idea de dónde estaban concentradas las capacidades de investigación inicialmente, y que ahora vamos a decir, se ha democratizado, se ha abierto los papeles en diferentes países, porque se han dedicado a generar centros especializados para la investigación. Y por tanto, una vez que China identificó el genoma del virus, inmediatamente todo el mundo empezó a partir de esto a producir, a investigar, y además no olvidar una cosa: el MERS y el SARS previos que habíamos tenido había iniciado la carrera de producción de vacunas y de investigación de los coronavirus. Por tanto, cuando llega esta nueva versión de coronavirus, nos encuentra con cierto avance en materia de conocimiento y de investigación. Y esto también se suma, por eso hablaba del acervo científico acumulado, que ha permitido que en menos tiempo muchos países se aproximen a una solución por vacuna de este problema. También quiero llamar la atención acerca del tema de las vacunas.
Las vacunas es el alivio momentáneo que vamos a tener. Sobre todo, pensemos en el anuncio reciente del Reino Unido de la emergencia de una nueva cepa del COVID-19 más agresiva, que probablemente tengamos que replantearnos la pregunta que decía anteriormente. Estamos ante un nuevo desafío que implicará una respuesta a las fuerzas biológicas de la naturaleza que están ahí acechando, moviéndose, conviviendo, y que en algún momento se convierten en una amenaza mortal para la humanidad. Quizás no tanto como lo fue la peste bubónica del siglo VII o el siglo XIV, que prácticamente mermó un tercio de la población del mundo. Hoy día la mortalidad es relativamente y comparativamente más baja, pero no podemos hablar de un tercio, pero de todas maneras es mucha las personas que han fallecido y que deben ser objeto de preocupación por la ciencia y la gobernabilidad necesaria que el mundo necesita para la cooperación, la solidaridad que implica la respuesta a una amenaza global. Debe tener también una respuesta global a este tipo de afecciones pandémicas. El cambio cultural, doctor, que tenemos que asumir también. Ahí tiene que haber un cambio. La gente debe confiar más en la ciencia, tiene que aprender más, lavarnos las manos, la distancia, el nasobuco o la mascarilla. Nos han informado de que tenemos que ser conscientes y saber movernos con respeto hacia la naturaleza, y si queremos además practicar la solidaridad, el cariño, el afecto, el amor, tenemos que saber que también hay que practicar el respeto a la ciencia y a la naturaleza, y que por lo tanto los cambios culturales pues también tendrán que llegar. Habrá que lavarse más las manos, habrá que tener más presente que a la hora de estornudar tenemos que taparnos la boca, y de toser, porque esto es una cosa realmente que espanta, la falta de educación de la gente. Le estornudan a usted encima, en la cara, y no les importa. Yo creo que no están haciendo nada, que no está pasando nada. Sin embargo, el COVID-19 nos convoca a un cambio de actitud, no solo frente a nosotros mismos, sino también, sobre todo, frente a los demás. Sí, efectivamente, evidentemente esto plantea un cambio importante, pero es bueno saber, no es una respuesta médico-clínica nada más, sino de la cultura, como bien decía. Es una combinación de elementos. La cultura implica la gobernanza, implica la respuesta médica, implica los comportamientos y organización estatal, y es bueno rescatar un hecho importante que se ha dado en medio de esta pandemia poco advertido. En un momento en que el Estado Nacional justamente estaba siendo cuestionado y echado a un lado, el COVID-19, y hay que ver solamente la respuesta de la Unión Europea, en la cual dejó en manos de los Estados Nacionales la organización y respuesta a el COVID-19. De modo pues que aquí vuelve a resurgir un fenómeno cuestionado por las fuerzas neoliberales en su momento, y que ahora con el COVID-19 empieza a replantearse de que los estados nacionales no solamente tienen en la mano la respuesta que tienen que dar a sus sociedades, sino en que la nueva gobernanza tiene que incluir justamente el reforzamiento de los estados nacionales como las expresiones políticas de sus sociedades y las garantes de sus intereses frente a la globalización y la necesidad del surgimiento de una ética global que permita los valores de la cooperación, los valores de la solidaridad, los valores de entender una nueva gobernanza en la cual nadie quede fuera. De modo pues que aquí hay un cuestionamiento, si se quiere, ético-filosófico más profundo que se puede sacar como derivado de esta pandemia del COVID-19. No solamente las enseñanzas y aprendizajes
que nos está trayendo, digamos, desde el punto médico, microbiológico, el virus, sino también los nuevos desafíos que ello va implicando. Gracias, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud. Y gracias a todos los que nos siguen y las que nos siguen en Ojalá Multimedia, que somos Ojalá Twitter, Ojalá Facebook, Ojalá YouTube. Y ahí estamos. Búsquenos y encuéntrenos ahí para que sigamos compartiendo contenidos como este que hemos hoy compartido con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Siga en Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y a la población, quizás, si me permites, claro que un sí. segundo, recordar que el COVID-19 estamos en un momento de pico y que tenemos que redoblar las actitudes de vigilancia y igualmente a las autoridades que tienen que hacer más inclusión, más comunicación y más información acerca del comportamiento de la enfermedad en nuestro país. La solidaridad, la reunión de todos. Esta es una respuesta nacional que tiene que incluir a todos y que no puede ser una acción unilateral de gobiernos, sino una respuesta social nacional hacia este fenómeno pandémico. Muchas gracias, doctor Sánchez Cárdenas. Sigamos en Ojalá Multimedia.